Muy buenas. Vamos a continuar avanzando en el IRPF. Hemos analizado con detalle su concepto, características, así como la normativa reguladora. Y hemos analizado determinados rendimientos. Han sido los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario y los rendimientos de capital mobiliario. También hemos practicado con supuestos prácticos, que es donde realmente podemos ver cómo encuadra todo dentro de lo que es la liquidación. Bien, vamos a continuar con otro tipo de rendimientos. Cuarto tipo, después de trabajo, capital inmobiliario y capital mobiliario, tenemos los rendimientos de actividades económicas. Bien, en primer lugar, vamos a comenzar con su concepto. Y si acudimos a la ley, dice, se consideran rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente o de solo uno de estos, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En concreto, bueno, pues la ley dice, habla de actividades extractivas, de fabricación, de comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas. O sea, que en la mayor parte de las ocasiones, la calificación de determinadas actividades puede llevar un conflicto entre esta categoría y la relativa a rendimientos del trabajo. Es decir, cuando es actividad económica por cuenta propia o cuando es rendimiento del trabajo y sería por cuenta ajena. Los típicos casos donde se crean conflictos, por ejemplo, es en casos de cursos, conferencias, seminarios, coloquios, también obras literarias, artísticas, en fin. En cualquier caso, todos los rendimientos de estas actividades serán calificados como rendimientos de actividades económicas siempre y cuando se lleve a cabo la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios, como decíamos anteriormente. ¿La clave cuál es? Pues la clave es que la actividad empresarial se desarrolla de forma habitual, personal y directa, y por cuenta propia, y en definitiva ordena los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Por cierto, que la ley presume que, salvo prueba en contrario, el empresario o profesional es quien figure como titular de la actividad. Bien, una vez que entendemos el concepto de, de lo que son las actividades económicas, vamos a ver cómo se calcula. Vamos a hacer una descripción genérica, en primer lugar, porque luego tenemos diferentes regímenes de determinación de ese rendimiento. Pero de forma genérica, el rendimiento de las actividades económicas se va a determinar según las normas del impuesto de sociedades, es decir, ingresos menos gastos, sin perjuicio de reglas especiales que tenemos aquí en el IRPF. O sea que fijaros, el punto de partida, y en ese sentido nos viene fenomenal la temporalización que tenemos a lo largo del curso, ya hemos analizado el impuesto de sociedades. Con todo lo que sabemos, nos lo traemos aquí, porque con carácter general el rendimiento de actividades económicas se determina con las normas del impuesto de sociedades. Básicamente, ingresos menos gastos. ¿Vale? Sí que es cierto que para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tienen en cuenta todas las actividades que realiza el contribuyente. Es decir, si realiza dos actividades, hay que sumar ingresos y gastos de las dos y por tanto el importe neto de la cifra de negocios de los dos. Pero no se van a incluir ganancias y pérdidas patrimoniales que se deriven de elementos patrimoniales que estén afectos a las mismas, porque se van a cuantificar con las normas propias de ganancias y pérdidas patrimoniales. Por lo tanto, tendremos en cuenta todos los ingresos y gastos, pero en el caso de cualquier alteración en el patrimonio del contribuyente, cuando hablemos de elementos afectos, no se van a incluir en estas partidas de ingresos y gastos, sino que irán por una vía separada. Bien, pues en definitiva, la cuenta fundamental sería esta. Ingresos menos gastos, tenemos rendimiento neto.
Y caben determinadas reducciones como hemos hecho con el resto de rendimientos. Tenemos, por ejemplo, la reducción del 30% sobre los rendimientos netos que tengan un periodo de generación superior a 2 años. Bien, estos ya los habíamos visto con anterioridad en otras ocasiones, ¿no? También caben, bueno, pues otro tipo de reducciones. Por ejemplo, cuando hablemos de contribuyentes que llevan a cabo una actividad empresarial o profesional, pero de tipo dependiente. Bien, como vamos a hacer supuestos prácticos, irán apareciendo estas. Pero bueno, básicamente podemos decir que está en torno a los 2.000 euros. Bien, también, bueno, pues hay normas concretas, siempre que estemos en estimación directa, que ahora veremos, para emprendedores, para cuando se constituye una empresa. Pero repito, estos casos así más peculiares, en lugar de aportarlos aquí, puesto que quiero daros una visión general, lo veremos posteriormente en supuestos. Bien, una tercera cuestión que quiero plantear antes de ver los regímenes de determinación de ese rendimiento son los elementos afectos. Y es que, claro, estamos hablando de que el contribuyente lleva a cabo una actividad empresarial o profesional, pero utiliza bienes que pueden ser privativos, pueden ser incluso de gananciales con su cónyuge. Entonces, la ley considera elementos patrimoniales afectos a una actividad económica los siguientes y da 3 categorías. Los bienes, tenéis la categoría A, los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente. En segundo lugar, los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad, aunque no se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o de uso particular, ¿no?, del titular de la actividad económica. Y tercero, cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. Por lo tanto, hay que recordar que no son elementos afectos a una actividad económica aquellos que se utilizan simultáneamente para actividades económicas y para actividades privadas, salvo que su utilización para esos fines sea irrelevante o accesoria. Eso sí, en el caso de bienes parcialmente afectos, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utiliza en la actividad, ¿vale? En ningún caso pueden ser susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales que no sean divisibles. Bien, bueno, como caso peculiar, señalar que la consideración de elementos patrimoniales afectos lo es con independencia de la titularidad, como he dicho anteriormente, ¿vale? Quiero recalcar que en caso de matrimonio, bueno, pues aunque sean bienes en este caso comunes, también resultarían bienes afectos. Bien, una vez que hemos descrito el concepto de rendimientos de actividades económicas, básicamente cómo se calcula y la consideración de elementos afectos, es decir, todos aquellos elementos que necesitamos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, pasamos a determinar los diferentes regímenes. Como vengo diciendo, voy a hacer una descripción sucinta de cada uno de ellos porque lo que quiero es que tengamos en cuenta las 3 formas que hay para la determinación de los rendimientos. No puedo entrar al detalle porque tienen muchas peculiaridades y prefiero analizarlos, prefiero entrar con ese detalle analizando supuestos prácticos. Entonces, en cuanto a los regímenes, nos podemos preguntar, ¿cómo se determinan los rendimientos de actividades económicas? Y en este caso tenemos 3 formas de determinar el rendimiento de actividades económicas. En primer lugar, lo que se llama estimación directa, que tiene 2 regímenes a su vez, estimación directa normal y estimación directa simplificada. Ahora veremos cuál es cada uno de ellos. Y luego tenemos estimación objetiva, pero para determinados rendimientos, o sea, hay solo determinadas actividades que pueden aplicar el método de estimación objetiva. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con estimación directa normal. En el caso de estimación directa normal, aplicamos este régimen para determinar los rendimientos netos de actividades económicas y fundamentalmente la clave es que se va a aplicar el impuesto de sociedades. Todo lo que sabemos de sociedades se aplica aquí, con algunas especialidades. Por ejemplo, fijaros,
Las aportaciones a mutualidades de previsión social que hace el propio empresario profesional o de determinados familiares no tienen la consideración, en este caso, de gasto deducible, pero no la tienen porque es una reducción de la base imponible. Entonces, como reducen la base imponible, no se consideran como gasto. Sin embargo, si son gasto, por ejemplo, las cantidades abonadas por contrato de seguro o a mutualidades de previsión social, ¿vale? Cuando no estén integradas en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, las retribuciones satisfechas a cónyuge e hijos, si conviven con el contribuyente, y cuya contraprestación, claro, se debe a un trabajo que realmente esté acreditado. Todo ello, claro, con determinadas peculiaridades, ¿vale? En tercer lugar, también, pues, primas de seguro por enfermedad o en los casos, por ejemplo, en los que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, también son deducibles los gastos de suministros. Ahora bien, hablamos de suministros cuando hablamos de gas, de agua, de luz, de telefonía, de internet, pero lo que nos permiten, en este caso, que sea deducible es el 30% de ese gasto, en la proporción que haya de metros cuadrados de la vivienda que se destinen a la superficie, en este caso, de actividad. Pongo un ejemplo en este caso para entenderlo de manera más sencilla. Imaginemos que los gastos de una vivienda que se destina en este caso también a una actividad ascienden por suministros de luz, agua, teléfono a 600 euros. Y vamos a imaginar que la casa tiene 100 metros cuadrados, de los cuales una habitación con 20 metros cuadrados es lo que se destina a la actividad, como despacho. Entonces, si destinamos 20 metros cuadrados de los 100, es el 20% de la superficie lo que se destina eh, a, a la actividad. Por lo tanto, si los gastos ascienden a 600 euros, el 20% de los gastos son 120 euros. Bien, lo que nos permiten deducirnos es el 30% de esos 120 euros y por lo tanto, si calculamos el 30% de los 120 euros, serían 36 euros. Bien, y luego, como no, también tenemos gastos de manutención y alojamiento, claro, con determinados límites. Acudimos en este caso a la ley, acudimos a la normativa y diferencia límites diferentes en función de que nos refiramos a España o al extranjero y que sea con o sin pernoctación. Bien, como digo, esta es la estimación directa normal y básicamente, salvo estas peculiaridades, ingresos menos gastos, ingresos fiscalmente computables y gastos fiscalmente deducibles, tal y como veíamos en el impuesto de sociedades. En segundo lugar, tenemos el régimen de estimación directa simplificada. Fijaros que es estimación directa, pero ahora simplificada. Y estamos hablando de un régimen que es voluntario y que se puede aplicar para determinadas actividades económicas si el importe neto de la cifra de negocios para todas las actividades que desarrolla el contribuyente no supera los 600.000 euros. En definitiva, como norma general aplicamos estimación directa normal, pero si estamos hablando de contribuyentes que tienen un nivel de ingresos más reducido, ¿vale? Sería el equivalente a las empresas de reducida dimensión o a las pequeñas empresas, ¿no?, que veíamos en sociedades. Bueno, modificando el límite, si facturas menos de 600.000 euros, puedes acogerte a estimación directa simplificada. Y claro, ¿qué tiene este? Pues fundamentalmente dos notas. Se calcula de forma análoga, es decir, ingresos menos gastos, tal y como hemos visto anteriormente y como sabemos del impuesto de sociedades, pero hay dos salvedades. En primer lugar, la amortización. Fijaos, para la amortización, en lugar de recurrir a la tabla de amortización del impuesto de sociedades, tenemos una tabla simplificada. Es mucho más sintetizada y la veremos cuando hagamos un supuesto práctico. Y, por otra parte, también nos podemos deducir en concepto de provisiones deducibles o gastos de difícil justificación el 5% del rendimiento neto, sin incluir este concepto. Es decir, si tenemos en cuenta ingresos menos gastos, tendremos el rendimiento neto. El 5% de ese rendimiento neto es lo que nos podemos deducir con un máximo de 2.000 euros, o sea que no podría exceder los 2.000 euros. Y eso sí, es incompatible con la reducción de 2.000 euros que hemos visto anteriormente. Bien, y tenemos una tercera vía para determinar los rendimientos íntegros, como es la estimación objetiva. En este caso, fijaos,
vamos a tratar de justificarlo, es solo para determinadas actividades y están muy tasadas. Hablamos de un régimen de determinación del rendimiento neto que se caracteriza fundamentalmente por ser un régimen optativo y necesariamente tiene que aplicarse de manera conjunta con los regímenes especiales del IVA, en cuyo ámbito de aplicación se fija el acuerdo a su naturaleza, por actividades o por cultivos, pero que fundamentalmente se hace por módulos objetivos, tales como pueden ser el módulo de operaciones, el número de trabajadores, el número de máquinas, es decir, en función de una serie de módulos. Y como digo, está coordinado este régimen de estimación objetiva con el IVA, es decir, con el régimen simplificado del IVA. De tal manera que si renuncias a uno, renuncias a otro. Bien, es un régimen que es incompatible con estimación directa. Y para ello, es decir, para que se pueda aplicar, bueno, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta, tiene que ser una actividad que esté incluida en las tablas que fija el Ministerio de Economía y Hacienda, ¿vale? Es fundamental, claro, estar dentro de las tablas y es fundamental no haber renunciado al mismo. También es muy importante para la aplicación de este régimen que se desarrollen dentro del territorio de aplicación del impuesto. Bien, y también es necesario tener en cuenta que para poder estar dentro de este régimen, al margen de estar dentro de esas tablas y reunir en este caso y cumplir los límites que fijan, es necesario que el volumen de ingresos inmediatamente anterior al conjunto de todas las actividades no supere los 250.000 euros, exceptuando, claro, actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, ¿vale? Que vamos a tratar ahora a continuación. Este límite será de 125.000 euros si se trata de operaciones en las que están obligados a expedir factura. Bien, si habláramos de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, el límite será de 250.000 euros en cualquier caso. Bien, y también es preciso que el volumen de compras no haya superado los 250.000 euros, ¿vale? También realiza en este caso, bueno, pues otra delimitación negativa en el sentido de que, bueno, pues la ley dice que quedan excluidos de estimación objetiva las actividades que están en la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las tarifas del impuesto de actividades económicas, ¿vale? Bien, bueno, básicamente, si sintetizáramos en este caso los tres regímenes, nos encontramos con, en primer lugar, si llevamos a cabo una actividad económica, ya sea empresarial o profesional, la norma general sería la aplicación de estimación directa normal. Bien, esta aplica el impuesto de sociedades con algunas especialidades. Bien, si el importe de las operaciones no supera los 600.000 euros, nos podemos plantear un régimen más fácil, más simplificado, que es la estimación directa simplificada, que tiene estas dos características que nos permiten ir más rápido. Unas tablas de amortización simplificadas y gastos de difícil justificación del 5% del rendimiento neto con un límite de 2.000 euros. Y por último, tenemos un régimen mucho más sencillo, un régimen que sería el de estimación objetiva, pero solo para determinadas actividades que hay incluidas en las tablas que señala el Ministerio de Economía y Hacienda, que puedan desarrollar estimación objetiva. Habría que consultar esas tablas y, por supuesto, no renunciar. Pero, obviamente, el año anterior a solicitar la estimación objetiva no tendremos que haber superado los 250.000 euros en el conjunto de las actividades o 125.000 si estamos obligados a expedir factura y que las compras no hayan excedido los 250.000 euros. Bien, pues este es el esquema de lo que son las actividades económicas, así como su cálculo y fundamentalmente los tres regímenes de determinación: estimación directa normal, estimación directa simplificada y estimación objetiva. En próximos vídeos vamos a profundizar en cada uno de estos regímenes, pero fundamentalmente de forma práctica, de tal manera que se entiendan con mayor facilidad.